Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, cuán agradecidos estamos por el privilegio que nos da de aún poder estudiar en libertad. El privilegio de que podemos leer y bajo la dirección de tu Espíritu Santo ser bendecidos. Te rogamos en esta tarde que estamos abriendo las puertas de nuestros hogares para que seas tu palabra la que nos edifique, nos muestre en la condición que estamos y nos muestre hacia dónde caminar. Queremos encontrarnos contigo si no nos hemos encontrado contigo. Queremos continuar caminando contigo hasta el día en que tú vengas por nosotros, tu pueblo. Ayúdanos a preparar a otras personas con este mensaje, que podamos darle esperanza y que tu palabra, Padre, pueda ser la que los transforme. Ayúdanos a cada uno de nosotros que nos hemos conectado, que a través del estudio de tu palabra podamos sentir que estamos siendo bendecidos. Edifica nuestros hogares, nuestras vidas. Y si hay alguna necesidad por la que estemos pasando en estos momentos, que seas tú, Padre, que puedas saciar cada una de nuestras necesidades, no como nosotros queremos, sino conforme a tu divina y santa voluntad. Todo esto te lo agradecemos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estoy muy contento de que pudiéramos conectarnos otro sábado más para estudiar más de la palabra de Dios. Antes de comenzar con nuestro tema, que lleva como título ¿Será posible tener cristianos carnales en la iglesia? Quería saber si alguno de ustedes se anima a compartir su opinión en cuanto a esta pregunta para el año 2023. ¿Será posible que podamos tener cristianos carnales? A ver qué ustedes piensan. Hermana Sebi. Ask the question in English. Would it be possible for us in our time to have Christians on the church? They are, carnales. Carnales is like worldly. Worldly. Yeah, worldly. My opinion, Yeah, is absolutely. There is more worldly people in church right now than Christians. Interesante de punto. Sebi dice que en su opinión, ella dice que sí se puede y que ella piensa que se atreve a decir que hay más personas mundanales dentro de la iglesia que espirituales. Hermana Mercedes, a ver, ¿cuál es su opinión? Yo creo que sí, así como dice la palabra, que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Hay cristianos espirituales, hay cristianos carnales dentro de la iglesia. Trigo y cizaña, tan simple como eso. Interesante esto, que podamos hablar en libertad de esto, porque normalmente diríamos, estaba leyendo unas estadísticas de hace unos 30, 40 años atrás, hablar de este tema, si hubiese yo puesto las luces que tengo detrás de mí, de light bulbs, las bombillas, hubiesen habido más luces encendidas de cristianos y un poquito de ciertas personas mundanales entrando dentro de nuestra iglesia.
Pero en el tiempo actual presente, como dice la hermana Sebi, estamos viviendo en un tiempo donde ahora hay más personas mundanales y un grupo minoritario dentro de la iglesia espiritual. Y estamos viendo que este apogeo que se está entrando, todo lo que es carnal dentro de la iglesia, está creando muchos cambios, tanto en el servicio de adoración, en la forma en cómo el pueblo se dirige a Dios, cómo nos presentamos ante Dios, el tipo de mensaje que se presenta hacia Dios. Y estamos viviendo en un punto que todavía no sabemos si buscando la bendición en realidad la estamos recibiendo o cuántos de estos servicios de adoraciones que se están levantando están siendo absolutamente rechazados por Dios. Y es alarmante. Muchos sabemos de esta realidad y pareciera que no importa o no vale la pena discutirlo o no vale la pena tratar de cambiarlo porque la mentalidad en la que se está moviendo el evangelismo ahora es que queremos atraer a las personas y de la forma que queremos hacerla es utilizando los métodos del enemigo y no permitiendo que sea Dios el que dicte cómo nosotros podemos continuar haciéndole. Hermana Sebi, ¿tiene un comentario, visto, hermano? Unfortunately, if we do it the way God wants, nobody stays because everybody wants entertainment. And so, it's unfortunate that we can't see how bad it's becoming. And sometimes I think just because, we can't see, we see it, but because we can't really feel the Holy Spirit telling us how wrong we are, we keep going, we keep making mistakes. Interesante, como dice Sebi, que en los tiempos como estamos viviendo, y no solo eso, es peligroso porque el tipo de evangelismo, Sebi está diciendo de que si hoy en día las personas, nosotros hiciéramos el método de Dios, las personas entrarían y no se quedarían porque las personas andan buscando entretenimiento. Y si no hay entretenimiento, eso no le llama la atención. El mundo, lo único que está buscando son cosas que los hagan felices, reírse, animarse, que puedan cada cosa que ellos quieren que la iglesia sean como lo que viven en sus hogares. En sus hogares, si pasan la mayoría del tiempo mirando televisor, es porque están entretenidos. O si están en el teléfono o cosas así. Entonces, cuando miramos, lo único que está buscando es lo mismo de lo que se han estado alimentando durante toda la semana. Entertainment, entretenimiento, entretenimiento. Y cuando se encuentran que Dios no es un Dios de entretenimiento, entonces no quieren cuenta con Dios. O prefieren ser la parte del grupo que quiere alterar lo que Dios ha hecho con la única razón de ellos satisfacer lo que es ellos quieren y no son sus necesidades, sino lo que ellos desean y es el entretenido. Hermana Mercedes, ¿tiene un comentario? Sí, creo que voy a tomarte un poquito del tiempo, pero creo que hablé esto contigo antes, pero no me recuerdo bien. Es algo que viene sucediendo y la persona que está dentro quizás como que lo ve, lo siente, pero brush it off o no, o simplemente no le da gran atención. A mí me sucedió que después que yo fui bautizada en el año 92, yo estuve en la iglesia como 3 años y por alguna cuestión familiar me salí de la iglesia y regresé hace como, ¿qué? 5 años, algo así, cuando me volviste a ver ahí en la iglesia. Y el primer día que yo regresé a la iglesia, ese día quizás yo jamás lo olvide. Fue un día bien triste para mí. Cuando entré a la iglesia,
fue una sensación de que que estaba en otro lugar, que dónde había quedado aquella iglesia de Tampa, pequeña, familiar y acogedora, dónde había quedado, qué había pasado con todos los cambios que delante de mí sentí. Llegó hasta un momento en que mi pecho se apretó y sufrí. Yo sufrí aquel día. Sin embargo, oí una voz que me dijo, no sufras, yo estoy en control. Amén. Y ahí es donde está el asunto. Estas cosas han de suceder. Sin embargo, nuestro Señor está en control. Y seamos capaces de darnos cuenta de una diferencia a la otra y sin quitar los ojos en Él, sigamos adelante. Amén. Me gustó eso. Muchas gracias, más Mercedes. Y voy a decir algo. Escuchando lo que dijo la hermana Mercedes, no fue un periodo que ella estuvo 10, 20, 30 años fuera. Fue un periodo corto, 3 a 5 años, y hubieron demasiados cambios. Déjenme decirles que en el tiempo que están viviendo, los cambios sucederán inmediatamente. Y muchos de nosotros que estamos, si tomamos participación en el entretenimiento, no nos daremos cuenta de que los cambios están sucediendo frente a nuestras narices. Y cuando nos demos tal vez cuenta, será demasiado tarde. Y es por eso que Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros a permanecer bajo un así dice Jehová. Porque si mantenemos escuchando la palabra de Dios, podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida. Pero estos cambios están sucediendo rápido, mucho más de lo que nosotros esperamos, y todavía vienen cambios mayores. Y Dios está pidiendo que nosotros estemos listos para que estos cambios no vayan a afectar nuestra vida espiritual. Hermana Sebi, tenía un comentario que quería decir. I think I lost the train of thought. My husband just came. But I was thinking, Hermana Mercedes is right. You know, the Lord has this in his hands, but it still feels so sad to know that, you know, I mean, I was not, I didn't know the church exactly the way it was before, but I was listening to a sermon this morning that made me so sad that it says that so much is changing that even the people that they're supposed to tell you you're doing it wrong, that those are the ones that are telling you it's okay to do it. And it's very sad. You know, you're going to bring people from the outside and you're going to just let them do whatever. We know that there is a remnant. We know that the Lord has, you know, has his people, but it's sad to see the people in church that have to die. Es cierto. Y peor, morir dentro de la iglesia siendo parte del mundo. Ahí es donde corremos el peligro. Y como dice la hermana Sebi, estamos viviendo un tiempo que los que fueron llamados para amonestarte y decir que estás en el pecado, ahora te dicen, no, está bien, no te preocupes, que Dios todo lo perdona. Que es cierto que Dios lo perdona, pero Dios perdona aquellos pecados de los que nos arrepentimos, no de los que seguimos como que jugando con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, y por eso este tema con el que vamos a entrar hoy, siento que en algún modo, no importa en qué parte del mundo nos encontremos, a nivel mundial, la iglesia adventista está pasando por este problema. Y es sumamente peligroso, y aún las iglesias que han tratado de permanecer limpias y puras, mis queridos hermanos, muchos de los hermanos, como estas bombillas que están detrás de mí, están siendo apagadas. Porque están permitiendo que la nueva movimiento, el nuevo estilo de adoración, y no hay respeto por las cosas de Dios, comiencen a influenciar en su vida, que sin darnos cuenta, nuestra luz ha perdido su brillo.
al punto tal que pensamos que estamos brillando, pero it has been a long time, ya ha pasado un tiempo largo que nuestra luz ha sido apagada. Y tristemente los que nos rodean se dan de cuenta, pero nadie nos los dice. Y el Señor quiere a través de este tema dejarte saber que Él nos ha llamado a brillar, pero a brillar su luz. Y ahí es donde es sumamente importante que nosotros entendamos si estamos brillando, qué luz estamos brillando, o si ya hemos dejado de brillar, qué podemos hacer para que el Señor pueda restaurar nuestra bombilla y pueda volverle a dar esa potencia, esa energía, esa luz, para que podamos brillar el carácter de Cristo. Hermana Sebi, ¿tiene un comentario? No, ok. Entonces, vamos a definir ciertos puntos que necesitamos tener claros para que podamos entender de que todos estamos en la misma página. Tenemos que definir lo que es una persona carnal, a worldly person, porque cada quien puede tener su percepción. Y quiero que basemos el estudio de lo que vamos a hablar sobre una persona carnal. Es una persona que anda según los deseos de la carne. Oh, I love this, I like this, yo amo esto, quiero lo otro, lo que desea, quieren vivir como le da la gana, se visten como le da la gana, no hay ninguna estructura ni nada de eso. Y a su vez representa la naturaleza pecaminosa del ser humano, que se deriva de la vieja naturaleza del hombre caído, desde Adán hasta el día presente. Y partiendo de esto, podemos asumir que el término carnal representa todo lo que contamina. Cada vez que hablamos de las cosas carnales, the worldly stuff, es todo lo que nos contamina. Anything that contaminate you. Lo que te corrompe, lo que te ensucia la espiritualidad del hombre. En Gálatas 5, del versículo 19 al 23, la palabra de Dios dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las dimensiones, las herejías, las envidias, el homicidio, las borracheras, las urgías y cosas que sean semejantes a estas. La Biblia, mis queridos hermanos, hasta nos dice a nosotros todas las cosas que conllevan las obras de la carne. Todas las cosas carnales. Y le voy a decir más. Déjenme decirle que muchas de las cosas que nos gusta observar y ser entretenidos tienen que ver con esta lista. Mirando estas cosas, we entertain ourselves. ¿Sabían eso? Muchas de las cosas que son aceptadas, parte de ser entretenimientos, nos entretenemos viendo personas siendo adúlteras en los programas, ¿verdad? Fornicando. La idolatría, la hechicería, todas estas cosas son motivos de entretenimiento. Pero por otra parte, tenemos que hablar lo que es el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel, y escúchenme bien esta parte, que vive conforme a la voluntad de Dios. Esa parte es sumamente importante. Todos nosotros que queremos vivir la parte espiritual, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestros deseos, porque nuestros deseos no nos va a llevar a nada bueno. Y es por eso que el Señor ha permitido que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos. El hombre espiritual vive conforme a la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Bajo un así dice Jehová. No bajo yo creo, yo opino, yo pienso. ¿Qué importa lo que nosotros pensamos? Si a la larga lo que nos salva es lo que Jehová opina, lo que Dios cree, lo que Dios ha dicho. It doesn't matter what I believe. Y el ser humano todo vive bajo yo pienso, I think it should be, y todo, para todo el ser humano tiene the opinion, tiene su propia opinión.
If you realize el ser humano te puede dar consejos de todo, son expertos en todo, pero a la vez su vida is all messed up. Pero se pasan dando advice, ¿verdad? El ser humano se pasa dando consejos a todo el mundo de cómo pueden vivir su vida, de cómo pueden hacer esto y lo otro, pero no se aplican sus propios consejos. Ahora, le estoy diciendo que el hombre espiritual vive conforme a la voluntad de Dios. El hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo, vive conforme a la palabra de Dios y tiene comunión con él. Aquí está la diferencia de muchos hermanos, porque muchas personas van a estar de acuerdo conmigo en que vivir conforme a la voluntad de Dios, sí, debemos. Guiando por el Espíritu Santo, sí. Vivir conforme a la palabra de Dios, podemos. Pero teniendo comunión con Dios, ahí es donde está el problema. Porque cuando nosotros descuidamos la comunión con Dios, todos los demás problemas surgen. Si hubiésemos permanecido en la comunión con Dios, no hubiésemos caído. Hermana Mercedes, ¿tiene un comentario? Sí, ahí está la importancia de algo que me vino a mí a la mente hace algún tiempo, estudiando la palabra, que uno de los principios del Evangelio es ese, el enterrar al yo. Amén. Cuando lo permitimos, y cuando permitimos que el yo deje de estar en nosotros y muera, se permite que Jesús viva en nosotros. Amén. Si tú no entierras al yo, el yo, exactamente todas esas cosas que mencionaste son atadas a eso. Nada de esas cosas son el fruto del espíritu, son el fruto del yo, de la carne. Mientras que eso no se haga y no se logre, el espíritu no puede vivir en uno. Dios, Jesucristo no puede vivir en uno. La palabra dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Amén. Si se hace cada cosa, cada instante, cada pensamiento, cada movimiento, cada acción que hagamos en nuestro diario vivir pensando de esa manera, crecemos espiritualmente. Amén. Y así debiéramos hacerlo. Ahora, es interesante, yendo después a la misma línea, una persona espiritual tiene que tener su mirada puesta en las cosas espirituales. Si ponemos nuestras cosas en las cosas no espirituales, estamos cogiendo peligro. Una persona espiritual debe estar buscando constantemente las cosas de arriba y se interesa por alcanzar lo que proviene del reino de Dios. Por lo demás lo da por perdido. En Gálatas 5, la palabra de Dios reafirma lo que estoy queriendo decirle. Gálatas 5, versículo 22 al 24 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Esta lista que la acabo de leer, ya casi es difícil encontrar personas que tengan estas características. ¿Sabían eso? En el tiempo que estamos viviendo, es casi difícil encontrar personas que sean amorosas, gozosas, que vivan en paz, que sean pacientes, que sean benignos, que sean bondadosos, que tengan fe. Todas estas cosas, ya casi es bien pocas las personas que ustedes pueden ver con estas características. ¿Y sabe cuál ha sido el error mayor que ha causado muchas de estas cosas que sucedan? Y es porque cuando la gente le hablan de los frutos del Espíritu Santo, no le leen esa última línea que le leí a ustedes. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir que te diga el texto que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? What did that mean? ¿Qué tuvieron que haber hecho ellos cuando aceptaron a Jesús? Mataron al yo, al ego. Mataron al yo y al ego. ¿Qué más hicieron con su vida pasada? You're gonna have to forget the past. You just have to live in the present with the Lord.
Amén. You can go ahead and definitely cannot go back. You Ay, have to be, in the now, and you have to have the Lord Jesus. Basically, if we have relationship with him, even if we fall, because we're human beings, even if we fall, if we have that relationship, he's going to bring us up. But we have to have that relationship. Otherwise, forget about what happened. The past is past. You can change it. amén. And you just have to forget what you used to be and what you did. That doesn't count anymore. It's what you're doing now with the Lord. Correcto. Y eso me gustó. Sebi dice que tenemos que aprender a perdonar lo que hemos hecho en el pasado, enfocarnos en el presente y en el futuro. Ya el pasado, lo pasado. Ahora, el Señor, cuando nos encontramos con Dios, Dios nos da una nueva oportunidad. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo crucifiquemos todas las cosas que hacíamos mal antes. Ya no las hagamos. Ya te liberé de todo eso. Ya te perdoné. Si te perdoné de esa vida pasada era porque no era buena. Ahora te liberé y lo tristemente es que las personas tienen una tendencia a que to go back. Y muchas veces hoy en día no se le enseña a las personas que cuando las personas hacen un pacto con Dios y se acercan con Dios, Dios quiere cambiar a ese viejo hombre, a esa vieja vida pasada que teníamos. Es cierto que Dios te perdona, pero ¿de qué te vale que te haya perdonado y tan pronto saliste del bautismo, te vuelves y te metes en una barra y estás bebiendo? O va y te metes droga. O va y le sigues siendo infiel a tu pareja. Whatever sea el pecado que estés arrastrando. ¿De qué vale que te entregas a Jesús y Jesús te perdone y vuelvas a esa vieja vida? Y hoy en día estos nuevos movimientos le dicen a las personas que pueden seguir como normal. Dios sigue perdonando. Dios es un Dios de amor. Y ahí, mis queridos hermanos, es donde el enemigo tiene a la inmensa mayoría del pueblo de Dios jugando con su salvación. You're playing with your salvation. Y déjenme decirte que la inmensa mayoría de las personas que se pasan jugando con su salvación mueren con su luz apagada, perdidos, porque estuvieron jugando con su salvación. El versículo te lo dice, pero los que son de Cristo han aprendido a crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Bajo la dirección del Espíritu Santo, no permitieron regresar a esos viejos vicios, a esa vieja vida. En Cristo siguen alumbrando, marchando hacia adelante. Ahora, muchas personas se preguntarán, como les dije al principio, ¿puede existir un creyente carnal? Habíamos dicho que sí. Ahora, le voy a hacer una pregunta similar. ¿Se puede ser un hijo de Dios y vivir en la carne? What do you think? Can it be possible that we could be son and daughter of God and still live a worldly life? ¿Qué ustedes opinan? Hermana Mercedes. No. No se nace del espíritu viviendo en la carne. Interesante. Sebi, ¿qué dice? Por allá. Very hard. Very hard. Actually, impossible. Imposible, ¿verdad? Ahora, en una oportunidad, Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto y le exhortó diciéndole carnales a ellos. Mira, le dijo en 1 Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mi querido hermano, el apóstol Pablo no podía creer que una iglesia que adora y sirve a Dios estuvieran viviendo ¿en qué? Pecado. En la carne. La carne no se puede. ¿Sabe? Es como le estoy diciendo, si Dios te ha transformado, si Dios te ha perdonado, no se puede permanecer la carne. Tiene que ver, yo siempre se lo he estado diciendo en otros temas, a ninguna persona que Dios restaura,
que Dios perdona, que Dios transforma, sigue viviendo igual. Tiene que haber un cambio. Porque Dios no te va a dejar en el lodo. Dios te perdona, pero ¿qué hace? Te limpia. Y una vez te limpia, ¿qué te dice? Mantente limpio. I already cleaned you. Ya yo hice el trabajo más difícil, te limpié. Ahora mantente limpio. La Biblia también llama a los cristianos carnales. Los llama como inmaduros. Interesante ese término que usa la Biblia, inmaduros. Aquellas personas que están en la iglesia, pero que aún no han alcanzado la madurez espiritual. Dios ha llamado a cada uno de nosotros a alcanzar ese nivel. Todos tenemos que crecer en Cristo. Es sumamente importante que todos alcancemos la madurez espiritual. Y muchas veces, déjenme decirle, yo no estoy en contra del folleto de escuela sabática. Pero el folleto de escuela sabática solo se limita a ciertas lecciones. Y Dios quiere que tú también saques tiempo y sigas profundizando en otras verdades que tiene la Biblia para ti. Y muchas personas solo, si logran leer la lección de escuela sabática, ni siquiera buscan los versículos en la Biblia. Solo lo que diga la lección. Llegan a la escuela y es solo lo que diga el maestro. Ni siquiera lo buscan por ellos mismos, leen, indagan a ver qué el Señor tiene para ellos. Y se quedan como inmaduros dentro de la iglesia, basando su fe en lo que digan los hermanos y no en lo que Dios puede hacer en su vida. Y eso, mis queridos hermanos, ha llevado a muchas personas a que su luz termine apagada, porque están basando su fe en lo que diga un hermano y no en lo que Dios pueda decir, el plan que Dios tiene para su vida. Dios quiere que todos alcancemos la madurez espiritual. Que busquemos en la palabra de Dios el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante eso. De manera personal, todos nosotros tenemos que buscar un encuentro con Jesús. Sumamente importante eso. Ahora, considerando que creer en Dios no evita al creyente ser carnal, ¿estamos de acuerdo con eso? El que tú creas en Dios, ¿eso te va a impedir a que tú llegues a ser carnal? If you just believe in God, would that avoid you from becoming worldly? Just believing in God. Solo con creer en Dios, ¿eso evita que seamos carnales? Hermana Mercedes. No, el mundo está lleno de personas que creen en la existencia de un Dios. Ay, me gustó eso. El mundo está lleno de personas que creen que hay un Dios, hermana Sebi. Like hermana Mercedes said, un Dios, but which God? Which God? Es cierto, que Dios es. Interesante eso. So, el que creamos en un Dios, es más, Satanás también cree. ¿Y de qué le sirve su creencia? Porque sus acciones no van de acuerdo a su ¿qué? A su creencia. Y muchas veces nosotros los cristianos, sí, somos cristianos, vamos a la iglesia, pero nuestras acciones no reflejan lo que predicamos, lo que decimos creer. Interesante. Ahora, les voy a hacer 7 preguntas. Y en estas preguntas, ustedes se las van a contestar solitos. Ustedes allá en su casita se las van a contestar, presten atención. Y estas 7 preguntas te van a, de acuerdo a cómo tú la contestes, va a determinar si usted es un cristiano carnal o un cristiano espiritual. ¿Ok? Este va a ser un examen de autoevaluando nosotros mismos. No quiero que ustedes me digan sus respuestas. Eso es entre usted y Dios. Vamos a decir, la primera pregunta. ¿En qué piensas la mayor parte del día? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas del cielo? Sean honestos, pónganse ahí. ¿En qué piensas la mayor parte del día? Durante all the entire day, what you will spend most of your time thinking? Worldly stuff or in heaven stuff? That's up to you. Seamos honestos.
Pregunta número 2. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A las cosas terrenales o a las cosas espirituales? Usted pensar en las cosas, how you spend your time during the day, the worldly stuff or the spiritual stuff. Vamos a contestar esa pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué disfrutas más? ¿Las actividades seculares que haces afuera de la iglesia o las actividades espirituales? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes decir, que, y sean honestos, que ustedes disfrutan más? ¿Las seculares o las espirituales? Interesante esa pregunta, ¿verdad? Pregunta número 4. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Aprovechas de estar con Dios o te sumerges en tus propios intereses personales? Estás en el teléfono, Facebook, Messenger, WhatsApp y por ahí la lista larga, YouTube. ¿En qué dedicas tu tiempo libre? ¿Lo aprovechas para aprender más, buscar cosas de Dios que podemos aprender para enseñar a otros, o lo dedicas todo para ti, en las cosas que te interesan a ti? Pregunta número 5. En la noche, al acostarte, ¿en qué dirección cuando te vas a ir a dormir van tus pensamientos? ¿Te quedas pensando en las cosas carnales de la tierra, el trabajo, aquí para allá? ¿O te quedas pensando en las cosas espirituales? Antes de irte a dormir, ¿con qué te vas normalmente en el pensamiento? Son preguntas que a veces, mira, cuando me las estuve haciendo, yo decía, wow, en verdad no me daba cuenta de esto. Pregunta número 6. Cuando te comunicas con otras personas, when you communicate with other people, ¿en qué basan frecuentemente las conversaciones? ¿En la palabra de Dios o te sumerges en conversaciones que no te edifican? Like gossiping. Interesante. Cuando la gente habla contigo y te buscan conversación, what did they talk to you about? ¿Sabían? Vamos a ponerlo así. No piensen en lo que tú le hablas a las personas, que la gente te vienen a decir. Porque lo que la gente te vienen a decir es de lo que están recibiendo de uno. ¿Sabían eso? Interesante esa pregunta. Y por último, justo ahora, en este preciso momento, ¿ustedes buscan pasar tiempo con Dios o vives afanados por el día de mañana? ¿Estabas emocionado por poder conectarte o ahora estás mirando el reloj y dices, ¿cuánto más le queda a Edwin para que se calle y voy a hacerle esto y lo otro con las cosas del día? Puede pasar, that could happen. Porque a veces estamos tan atados a las cosas del mundo que aún en las cosas de Dios estamos pensando en qué vamos a hacer cuando termine el programa. Sin que nos demos cuenta, hemos sido tan influenciados con todo que ya somos parte de las cosas del mundo. Y nuestra mente trabaja con acorde a las cosas del mundo y sin darnos cuenta, poco a poco nos hemos ido desconectando de las cosas espirituales. Es importante meditar bien estas preguntas que le acabo de hacer y sobre todo que seamos sinceros nosotros mismos cuando las contestamos y con Dios. Si todas las respuestas que ustedes arrojaron van hacia lo espiritual, lo que deben hacer es seguir avanzando en el Señor, manteniéndose nutrido con la palabra de Dios, manténgase orando y siendo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pero, por el contrario, si las respuestas que ustedes dieron apuntan más hacia lo carnal, es necesario que nosotros sintamos la necesidad hoy más que nunca de pedirle ayuda a Dios, de que alimentemos el espíritu con la lectura de la palabra de Dios, con la oración y sobre todo que busquemos dejar
de satisfacer los deseos de la carne y que comencemos a ejercitar los sentidos para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Necesitamos trabajar en esas áreas. En Efesios 4, y ya pronto en la lección 4 pienso que vamos a hablar de este tema. En Efesios 4, versículos 22 y 24, dice lo siguiente en la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Alabado sea Dios. Mis queridos hermanos, tenemos que estar conscientes en qué lado espiritual estamos viviendo. La diferencia principal entre un miembro de iglesia espiritual o un miembro carnal. De manera personal, voy a decirle esto. Para mí, la diferencia principal entre lo que es un miembro de iglesia espiritual y uno carnal siempre tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Está bien eso? Lo que marca la diferencia de entre un hermano carnal y uno espiritual es la presencia del Espíritu Santo que tengamos en nuestras vidas. El cristiano espiritual siempre va a estar lleno del Espíritu Santo. El cristiano carnal no lo está o no lo está suficiente, está casi lleno. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 5 estaban llenas, pero 5 estaban casi llenas. ¿Vieron? No estaban vacías, estaban como casi llenas. Pero el casi es igual a estar ¿qué? Estar vacío. Como cristianos tenemos que procurar siempre estar como llenos del Espíritu Santo. Ahora, el problema principal que yo pienso del cristiano carnal es que siempre tiene una vida basada solo en el esfuerzo humano, en lo que él puede hacer para salvarse. El cristiano carnal siempre está buscando y siempre te va a decir de métodos de cómo salvarse y todo es lo que él puede hacer para salvarse. Pero no podemos hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. ¿Sabían eso? If you want to do God's wills, you cannot do it with your strength. You will never be able to do it. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Jesús vivió una vida sin pecado, pero siempre estuvo sujeto a el Padre. Hubo una pequeña, como yo digo, diferencia de pensamiento esta mañana cuando estábamos estudiando la lección, porque muchas personas decían, no, que mientras estemos aquí es imposible de que no se pueda pecar, es imposible, todo el mundo siempre van a pecar y todo. Es imposible que la Biblia esté diciendo de que tratemos de no pecar, si siempre vamos a caer, y por eso dice que tenemos abogado en el cielo a Jesucristo el justo. Sí, pero te dice, si cayeres, ¿verdad? Porque se supone que no caigamos, pero si caes, gracias a Dios que tenemos abogado. Pero se supone que no caigamos. Jesús no cayó. ¿Cómo no cayó? Nos dio el ejemplo. Siempre conectado con ¿quién? Con el Padre. Hermana Seri. Interesante. But it's not true that we cannot do it. Enoch did it. There you go. He was a man. He was in this world, and the world was just as bad as this. And it says he walked with the Lord 300 years, and then he was no more, because he had reached in this world
Jesus' character. Amén. Alcanzó el carácter de Jesús mientras vivía. Hermana Mercedes, ¿tiene un comentario? Sucede que aquellos que afirman que no se puede vivir sin pecar, realmente están rechazando lo que dijo Jesús, que él había venido a cumplir la ley, no a rogarla. Amén. Es decir, para enseñarnos que si él lo podía hacer, Nosotros podemos. manteniéndose atado a su Padre, nosotros podemos manteniéndonos atados a él. Carnalmente no podemos, porque nuestra voluntad carnal es fuerte y esa es la tendencia. Pero si nos mantenemos atados a él, claro que podemos. Esto no quiere decir de que un día, porque la Biblia está llena de historias de hombres de Dios que algún momento hicieron cosas que no debían haber hecho. Pero ahí está el asunto. Si tú vives espiritual, tú te das cuenta que no debías haber hecho eso. Y ahí es donde está el arrepentimiento. Si tú vives carnal, para ti es normal, para ti es algo que sucede en la vida. Cuando tú vives espiritualmente, tú mismo te llamas, porque el Espíritu te llama a arrepentimiento y te das cuenta que no está bien lo que estás haciendo. Amén. Mira, yo como digo, no podemos decirle a Dios que es mentiroso, porque Dios pide en nosotros que practiquemos la santidad, que vivamos en armonía con la palabra de Dios. Dice que el Señor nos puede ayudar a vencer cualquier tentación. Si caminamos con Jesús, nos sometemos en Jesús, Él nos dará la victoria. Es más, le voy a regalar un bonito. Esto va a ser un bonito de información, un bonito. Para el tiempo final, cuando estábamos estudiando en el libro de Daniel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando se acabe el juicio y el Señor se levante, va a llegar un tiempo en que le va a decir a los que quedan en la tierra, ya no hay intercesión, ya no hay nada. Y cuando Jesús viene de camino del cielo al planeta Tierra, dice que ya no hay nadie protegiendo al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios se mantiene como haciendo ¿qué? El que lo hizo bueno, lo siguió haciendo ¿qué? Bueno. Y el que vivió en pecado, siguió en ¿qué? En pecado, sin intervención de Dios manifestándose, se mantenieron como íntegros porque aprendieron en todo este lazo espiritual lo que es llegar a la coinonía cristiana, confiar en Dios plenamente, y se dieron cuenta de que no hay nada en el mundo que valga la pena sino serle fiel a Dios. Hermana Sebi, ¿tiene un comentario? And going with that, Edwin, I don't think it's going to be only 1 or 2 days. Oh, no. It's going to be for a little short time that the people will be, whoever's going to be left is going to be, doing God's will, having God's character on this earth. Amén. Y yo así lo creo, porque la palabra de Dios dice que se van a mantener como haciéndolo bueno. No va a haber el deseo, la necesidad de ellos de querer buscar qué. Y están siendo perseguidos. Y les conviene a ellos, pareciera que convenirle a ellos someterse a la ley. Porque entonces van a poder comprar, van a poder vender, no van a ser perseguidos. Pareciera que una decisión les puede salvar el pellejo, pero prefieren perder la libertad, prefieren ser perseguidos a darle la espalda a aquel que dio la vida para salvarlos. Y entendiendo que no importa si tienen que pasar por la muerte, Jehová mismo los salvará. Y si muere, el mismo Dios los levantará. Esa es la fe que debemos cultivar. Hermana Mercedes, ¿tiene un comentario? Sí, sucede que nosotros, los seres humanos, somos animales de costumbre. Nos acostumbramos. Y cuando tú decides vivir en santidad, eso va creciendo en ti y te acostumbras a hacer lo que has lo debido hacer. Cuando es una cuestión de que vas creciendo porque te vas acostumbrando día a día, por eso es que se crece en el espíritu, se crece en santidad, porque día a día te vas enseñando y acostumbrándote a hacer lo correcto. Por eso dice la palabra, el que sea justo, siga siendo justo, porque lo ha hecho por toda su vida o por un largo tiempo en su vida. Esa actitud ya no va a cambiar, no cambia. Amén.
Es la manera que esa persona aprendió a vivir y va a vivir diariamente. Y Dios quiere que todos aprendamos esa forma de vivir, de querer hacer el bien, de practicar la justicia. Lo triste es que en el mundo que vivimos, no, todos caen, sí, pues levántate, el Señor te perdona, y pues, y si vuelve y te cae. No, sí, es cierto que Dios te levanta, es cierto que Dios te perdona, pero Dios quiere que tú te sometas a Él, que confíes en Él, que tu compañerismo sea tanto con Él que las cosas espirituales se desvanecen. Y cuando tienes un momento en el que tú puedes tomar la decisión y consultarlas con Dios y dejar que sea Dios el que dirija tu vida, mira, muchas de las caídas pueden ser evitadas. ¿Sabían eso? Muchas de nuestras caídas pudieron haber sido evitadas si lo hubiésemos consultado con Dios. O si hubiésemos buscado la dirección en la oración o en el estudio de la palabra de Dios, porque a veces Dios contesta nuestras preguntas leyendo la Biblia. Y tú vienes, mira, y ahí estaba el consejo divino ya siglos antes de que tú pasaras por esa adversidad. Ya el consejo divino estaba bajo un así dice Jehová. Estaba escrito allí para salvarnos. Es interesante, mira, como le estoy diciendo, el problema principal del cristiano carnal es que tiene una vida basada solo en los esfuerzos humanos. Ellos piensan que se pueden salvar por lo que hacen, pero no podemos hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. Jeremías, la palabra de Dios, Jeremías en el capítulo 3, se estaba buscando aquí, el versículo 23, dice, para el etíope, ¿podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces también vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer el mal. Oye, eso está fuerte. Dice, ¿podrá cambiarle el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Verdad? No pueden hacerlo. Ya están puestas en ello. Y dice, y así también podréis ustedes hacerles bien cuando lo único que han estado acostumbrando es hacer ¿qué? El mal, estar en pecado. Romanos 8:7, ¿qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que está acostumbrado, habituado al mal, no le gusta estar con Dios. Le molesta las cosas espirituales. Es más, tú le molestas porque lo estás haciendo bien. ¿Sabías eso? Se molestan contigo porque tú le estás siendo fiel a Dios. ¿Sabían eso? El mero hecho de que tú quieres ser íntegro a Dios les afecta. Interesante eso, ¿verdad? Si hoy descubrimos que somos cristianos con este tema, cristianos carnales, Dios nos ofrece un remedio. Y yo quiero que entienda que si se me acaba el tiempo y no me da, el Espíritu Santo es el remedio para poder cambiar a los cristianos carnales. En Romanos 8, del 6 al 7, nos está diciendo, Romanos, voy a buscarlo rapidito, que tengo muchas citas, pero son sumamente importantes que nosotros las discutamos. Romanos 8, 6 al 8 dice, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Versículo 7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, aunque quisiera. Versículo 8. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ay, mis queridos hermanos, qué problema. Porque a la gente le dice, no, que Dios te acepta así como tú estás, haz lo que sea y sigue viniendo a la iglesia. Y no se le pide a la gente ningún tipo de compromiso. Aquí el apóstol te está diciendo, los que están en la carne no podrán agradar a ¿quién? A Dios. No puede, eso, los que están en la carne y en la iglesia prácticamente son los tibios. Y la palabra de Dios que dice de los tibios, los vomitará. Dice más, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mis queridos hermanos, los cristianos carnales son los tibios.
Y en esta condición de cristiano carnal, el individuo no se salva. ¿Sabían eso? Tú puedes ir a la iglesia y puedes estar viviendo una doble vida carnal, una espiritual y otra carnal. Te pierdes, mis queridos hermanos. Tienes que tomar la decisión. ¿A quién vas a servir? ¿A Dios o a los hombres? Romanos 5:5. Interesante. Dice lo siguiente. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el autor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios, el amor ágape, no está en la persona. Depende completamente del amor humano. Los deseos de la carne no han sido quebrantados. En el cristiano carnal, el poder del pecado no ha sido quebrantado. En la persona carnal, la persona no ha sido fortalecida con el poder conforme a la riqueza de su gloria. Cristo no mora en esa persona. La persona no ha recibido poder para testificar de Cristo. Y por último, la Biblia dice, la persona actúa humanamente de manera que causa rivalidades y tensiones. Las consecuencias de ser tibio carnal, como habíamos leído en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos viendo claramente por qué Jesús no desea tener seguidores tibios. Dios no quiere cristianos a media. A Dios le desagrada eso. Ellos no tienen la vida en abundancia que Dios quiere que nosotros tengamos. Y es más, los cristianos carnales son un mal ejemplo, aunque la mayoría de ellos no lo sepa. ¿Está bien eso? They are a bad example for other Christians, even if they don't realize it. En el libro Nuestra elevada vocación, la sierva de Dios, en la página 350 dice, los cristianos a medias son peores que los infieles. Voy a repetir lo que ella dice. Los cristianos a medias son peores que los mismos infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hace que muchos se descarríen de la iglesia. Esos son los peores. El infiel siempre va a mostrar sus colores. I don't want to have nothing with God. He's true with that. ¿Me entiendes? Él no está mintiendo. Él te está diciendo no quiere cuenta. Pero el cristiano tibio, ese engaña a las dos partes. No es un buen mundano, ni tampoco un buen cristiano. Do you realize that? No es un buen mundano porque va a la iglesia. Y no es un buen cristiano porque se la pasa en el mundo. He betrayed both sides. Y dice, Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. Y es la de sacar a los miembros de la iglesia. O peor aún, hacerlos vivir una doble vida dentro de las filas del pueblo de Dios. Esos son los peores. En el libro Christ Our Righteousness, Cristo nuestra justicia, dice lo siguiente, el formalismo es algo extremadamente engañoso y destructivo. Es el precipicio escondido e inesperado que ha amenazado con destruir a la iglesia en muchas ocasiones a través de los siglos. Pablo nos advierte que esta apariencia de piedad, que dice en 2 de Timoteo 3:5, que tienen una apariencia de piedad sin el poder de Dios, o sea, sin ser llenos del Espíritu Santo, serán uno de los peligros de los últimos días. Estas van a ser las causas para que la iglesia, muchos hermanos, se pierdan por líderes tibios.
y nos amonesta a no dejarnos llevar por esta actitud cómoda y engañosa. Si sabemos que estos hermanos están viviendo este tipo de vida que Dios aborrece y está liderando al pueblo de Dios a tomar parte con estas cosas, tú y yo no tomemos parte. Porque ellos son los que van a descarrilar a muchos de los escogidos en el tiempo de fin, con este tipo de movimiento dentro de la iglesia, mis queridos hermanos. Ahora, la condición general de la iglesia, según el doctor Joseph Kaider, dijo lo siguiente: el letargo, la superficialidad, la mundanalidad, la falta de generosidad, ministros agotados, a los adolescentes abandonando la iglesia, la autodisciplina débil que hay, planes sin muchos trasfondos resultados o una falta crónica de hombres fuertes y dedicados. Y recordemos lo que dijo: si el Espíritu Santo fuese quitado de nuestras iglesias hoy, esto lo dijo A.W. Tozer, dijo: si el Espíritu Santo fuese quitado de nuestras iglesias hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. ¿Escucharon eso? Mira lo que dijo este estudioso: si el Espíritu Santo fuese quitado de nuestra iglesia hoy, en el año 2023, el 95% de lo que hacemos hoy continuaría haciendo lo mismo y nadie notaría la diferencia, porque hemos dejado de estar dejado de estar siendo guiado por el Espíritu Santo hace ya muchos años. Peligroso. That is so scary. So scary. Deja mucho que decir, ¿verdad? It's like, basically we're doing it wrong and we don't even know. ¿No? 95%. That's a lot. Yeah. I mean, nobody really is with it. No. Ya no es ni la décima. Mira, él siguió diciendo, dijo: si el Espíritu Santo hubiese sido quitado en la iglesia primitiva, escuchen esto, en la iglesia primitiva, entonces el 95%, casi todo, de lo que se estaba haciendo se hubiese detenido y todos hubiesen notado la diferencia. They would stop and say, hay algo mal aquí. Pero en el 2023, si se removiera, la inmensa mayoría no se hubiese dado cuenta. Hermana Mercedes. Sí, eso es lo que se ha venido enseñando. Los cambios que han habido en el movimiento adventista se dan muchas veces no se enseñan, otras personas no lo quieren ver, otras personas no quieren oírle cuando tú la llamas y le dices: mira, estudié esto, miré aquello, ven aunque sea, escúchalo, te llaman como hereje. A mí muchas veces no prefieren ni hablarte. Y entonces es ahí donde está el asunto. Que sí existen y que es así, y que está escrito. Viene la apostasía antes de la venida del Señor. Está escrito, pero muchos preferimos no entender esto, no escuchar. Y al no escuchar y entenderlo, tomamos parte de esa apostasía. Y no le llamamos a las cosas como son. Y no es a estar hablando mal de la iglesia, no es así, está predicho así, es profecía. No podemos taparnos los ojos y decirle no es cierto. Sí es cierto. El trigo ha de crecer junto a la cizaña. Esas dos cosas van juntas. Tiene que haber la manifestación de las dos cosas. Seamos nosotros llamados a ser parte de ese trigo. Hermana Sebi, ¿tiene un comentario?
Is that when the Lord is going to give an illusion that everything is okay and we keep going? Correcto. Correcto. Para decir más, lo estamos experimentando. De que pensábamos que está todo bien, estamos todo correcto, y en realidad estamos ciegos. Y lo triste es, si ahora mismito todas estas cosas están pasando frente a nosotros y no nos damos cuenta o no nos alarman, significa que ya llevamos nosotros mucho tiempo dentro de la iglesia sin el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, perdidos. Toda la seriedad de esto. Por eso este tema es importante. Ahora, en cuanto al cristiano espiritual, el cristiano espiritual tiene el placer, el privilegio de experimentar la plenitud de Dios. En Efesios 3, del 16 al 21 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fortalecidos con el poder de estar sólidamente establecidos, nada te puede mover, mis queridos hermanos. Nada te podrá cambiar. La mente, la voluntad, la conciencia edifica sobre la roca de la eterna salvación que es Cristo el Señor. Nuestro hombre interior, explican los estudiosos, están compuestos por nuestro ser intelectual y ser espiritual. Y dicen que el ser intelectual está compuesto por la mente, la voluntad y la conciencia. El apóstol Pablo está obrando aquí para que Dios coloque su espíritu en el ser interior, para que fortalezca ¿qué cosa? Su mente, la voluntad y la conciencia, y produzca en nosotros un nuevo nacimiento, para que nazcamos no solo del agua, sino que podamos nacer del Espíritu, mis queridos hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer, que nosotros nazcamos del Espíritu, porque ahí es cuando somos transformados, mis queridos hermanos. Por eso muchas personas se bautizan, pero si no son nacidas en el Espíritu, siguen viviendo la misma vida carnal. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Sigue viviendo la misma vida, lo único que ahora la vive en la iglesia. Solo se cambió el lugar, pero sigue siendo la misma vida. Y Dios quiere que nosotros nazcamos en el Espíritu para que la vida carnal se muera en el mundo, pero en la iglesia viva en el Espíritu, en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los efectos que van a tener el Espíritu Santo en nosotros? Dice, cuando el Espíritu Santo está en mí, produce en mí vida las obras de Cristo. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede hacer realidad en mi vida las obras de Cristo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que yo viva como vivió Cristo, que yo hable, vista y coma como vivió Cristo. El Espíritu en mí. Es Cristo viviendo a través del Espíritu Santo, obrando donde, en mi ser interior, en mi mente, en mi voluntad, en mi conciencia, quien me libra de la ley del pecado. Alabado sea Dios. Ahora, Elena G. de White le explica de la siguiente manera. La sierva de Dios dice, en el libro del deseado de toda la gente, la página 625, la sierva de Dios dice, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil.
El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. El poder de Dios aguarda que aquellos lo pidan y lo reciban. Si pedimos el poder del Espíritu Santo, el Señor permitirá que lo recibamos y Él obrará el cambio que tú y yo necesitamos haber estado experimentando y viviendo hoy en día presente. Dice el deseo de toda la gente, más adelante dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. ¿Escucharon eso? La transforma. No dice que la deja igual. No te dice que sigue viviendo lo del mundo dentro de la iglesia. No dice la transforma. Los pensamientos pecaminosos, dice la sierva de Dios, son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad, la paz reemplaza la ira, la envidia y las contiendas. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Alabado sea Dios. Mi querida hermana, en ninguna parte de la Biblia dice que una persona que se encuentra en Jesús, que recibe el Espíritu Santo, sigue viviendo la vida carnal. La vida carnal tiene que morir. ¿Y dónde mueren esas aguas? ¿Quién puede cambiar nuestros pensamientos? El Espíritu Santo. ¿Quién puede cambiar nuestras malas acciones? El Espíritu Santo. ¿Quién puede llenarse de amor, humildad y paz? El Espíritu Santo. Esto es una obra que le corresponde únicamente al Espíritu Santo. Nosotros somos un vaso que puede ser llenado del Espíritu y de sus demás bendiciones. Pero para que esto ocurra, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo debe posesionarse, adueñarse. En otras palabras, debe gobernar, entronizarse, habitar permanentemente en nuestra mente. Pero debe hacerlo cada día y en todo momento para que pueda hacer esto efectivo. El Espíritu Santo, yo quiero que ustedes entiendan, es la misma presencia de Cristo en nosotros. Hay personas que pueden argumentar y dudar esto. El Espíritu Santo es la misma presencia de Cristo en nosotros. El plan de Elena G. de White en el Review and Herald, en el 12 de febrero de 1895, la página 97 dice, en el plan de restaurar en el hombre la imagen divina, se hizo provisión para que el Espíritu Santo influyera sobre las mentes humanas y fuera como la presencia de Cristo, un agente modelador del carácter humano. La comunicación del Espíritu Santo era la comunicación de la vida misma de Cristo, dice la sierva de Dios. Y en el Signs of Times, ella escribió, el Espíritu Santo es la presencia vital de Dios. ¿Cuántos queremos y necesitamos tener la presencia de Dios con nosotros hoy? Si así lo deseamos, déjenme decirle que lo podemos tener. Pues Dios ha hecho provisión para que Cristo habite con nosotros y es por medio del Espíritu Santo. Ese fue el plan de Dios, mis queridos hermanos. Esto no fue un último last minute plan. Esto fue el plan de Dios desde el principio. El Espíritu Santo concede el poder de Jesús. En Obrero Evangélico, la página 323 dice, necesitamos la energía del Pentecostés, ese fervor que hubo en aquel tiempo. Y esta vendrá porque el Señor ha prometido enviar su Espíritu como poder conquistador. El Señor lo ha prometido. Testimonio para los ministros, página 119, dice, Dios puede enseñarnos en un momento por su Espíritu Santo más de lo que podrías entender de los grandes hombres de la tierra. Un minuto de conversación con el Espíritu te puede hacer más sabio que cualquier libro que tú leas en toda tu vida de cualquier persona filosófica.
puede hacer más por tu vida 1 minuto de conversación con el Espíritu Santo que cualquier libro que estudiemos. Los Hechos de los Apóstoles, página 39, dice: la presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrán conferirle. Alabado sea Dios. Hoy más que nunca necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa y un don de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién nos limpia nuestra mente corrupta, ennebrecida por el pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién nos dará un corazón nuevo? Es decir, una mente nueva, la mente de Cristo. El Espíritu Santo. ¿Quién contra el Espíritu Santo dentro de nuestro hombre interior? Nadie. ¿Quién hará que nosotros obedezcamos a Dios y podamos hacer su voluntad? El Espíritu Santo. ¿Por qué entonces Dios promete hacer todas estas obras tan maravillosas en nosotros? Porque Él sabe, mis queridos hermanos, muy bien que para nosotros es imposible lograr estas cosas. Dios lo sabe. Nosotros no podemos hacerlo. Porque no podemos salvarnos ni cambiarnos a nosotros mismos. Él lo sabe. Porque esto es un poder que nosotros no tenemos. Pero en Jesús sí lo tenemos. Porque Él nos da el Espíritu Santo. El poder para el cambio solo proviene de una fuente. Jeremías 13:23 dice: podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podré vosotros hacer el bien estando habituados haciendo lo malo. Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ustedes pueden. No somos capaces de hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Debemos decidir hacer la voluntad de Dios siempre, y Dios nos dará la fortaleza para hacer lo que nos ha pedido. Él nos da la fortaleza. Esta es precisamente la doctrina de la justificación por la fe que nos da libertad. Es Dios que nos libera. Es Dios el que provee el poder para que podamos nosotros proseguir. En Él está nuestra salvación. No es nada que nosotros podamos tener, ningún talento especial. Es en Él, lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, la entrega constante es la condición para recibir el Espíritu Santo. Palabras de vida del Gran Maestro dice: en la inconmensurable dádiva del Espíritu Santo se hallan contenidos todos los recursos del cielo. No es por causa de restricción alguna por parte de Dios por la que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra a los hombres. Si todos tuvieran la voluntad de recibir, todos serían llenados de su Espíritu. ¿Escucharon eso? Si todos nosotros tuviéramos la voluntad de recibir, todos seríamos llenos de su Espíritu. La razón es que no todos queremos ser llenos. Y esto deja mucho que decir, mis queridos hermanos. Dios quiere llenarnos, Dios quiere bendecirnos, and we keep rejecting Him. Seguimos rechazándolo. 2 puntos más antes que culminemos. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y yo así lo creo. Y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Dios se los prometió a ellos y ellos los recibieron en el día de Pentecostés.
La lluvia tardía se repetirá, mis queridos hermanos. Y yo así lo creo. Yo así lo ando esperando. Pero necesitamos un grupo de hermanos que anhelen el recibir ese poder, que estén dispuestos a ser utilizados por Dios al 100%. Y tenemos que estar implorando hoy más que nunca por ese poder. Pero como toda otra promesa, nos es dada esa promesa bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sean guiadas y regidas por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. El Espíritu no trabaja para nosotros para que haga lo que nosotros queramos. Eso no trabaja así, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo nos emplea a nosotros, a su voluntad, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no que Dios haga nuestra voluntad. Y mucha gente, el problema de los cristianos es que quieren dirigir al Espíritu para que el Espíritu haga lo que nosotros pidamos. Eso no trabaja así, mis queridos hermanos. It goes the other way. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo. Dios trabaja por el Espíritu en nosotros. Así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Tienen un problema con ese concepto. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. That's the reason why we don't receive it. En pocas palabras, la razón por la cual no recibimos el Espíritu Santo es porque no entregamos nuestra alma al Señor. No la entregamos de forma constante y permanente. Pero es una entrega total. Dios no acepta entregas a medias. Continuamos siendo tibios si nos entregamos a medias. Si nos entregamos a medias, seguimos siendo carnales. Dios ni siquiera acepta un 99%. Lo único que Dios acepta es un 100%. ¿Solo damos todo o no le dimos nada? Did we understand that? O le damos todo o no le hemos dado nada. Ni siquiera el 99%. Y uno para Satanás, he's still rejected. Dios te quiere completo. All or nothing. That's how it goes. Ahora, esta entrega implica de cada uno de nosotros que tenemos que confesar nuestros pecados, siendo honestos con Dios y detalladamente con Dios, pidiendo a Dios que quite la ceguera de nuestros ojos y nos permita ver nuestra debilidad y nuestra pecaminosidad. Tenemos que ser honestos con Dios every day. Dios requiere que nos arrepintamos sinceramente por medio del Espíritu Santo. Dios quiere que nos sometamos, que nos humillamos a la voluntad de Dios, que nos muestra a través de su palabra, reconociendo que no tenemos nada y que no podemos hacer nada sin la fuerza de su poder. Dios desea que nosotros nos mantengamos orando fervientemente y constantemente, no con vanas repeticiones, diciendo lo mismo, sino con una entrega del alma y una sed de justicia con ruego y súplica, como lo hacía nuestro Jesús, orando en la mañana, en la tarde y en la noche, todos los días, orando aferrados a cada promesa del Señor en su santa palabra, pidiendo la presencia, el poder del Espíritu Santo, más que las bendiciones temporales, las cuales Dios sabe que las necesitamos, pero Dios quiere que pidamos más el poder del Espíritu Santo. Inundarnos y llenarnos de sus santas palabras, llenar nuestra mente de la verdad, estudiar, repetir, memorizar su poderosa palabra para aferrarnos a ellas en cada situación. Eso es lo que Dios desea que hagamos, para que Él imprimir la verdad pueda ser imprimida en nuestra mente, para que las mentiras del diablo queden anuladas por la palabra de Dios.
Dios desea que nosotros entreguemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestros afanes, nuestras ansiedades al Señor. Echarlos, tirarlos a sus pies y dejarlo todo allí. Porque si no, le entregamos nuestros problemas a Dios, entonces somos nuestro propio Dios. ¿Sabían eso? Si nosotros are not willing to trust everything to God, we become our own God. Si no estamos dispuestos a confiarle todos nuestros problemas a Dios, pensamos que podemos ser nuestro propio Dios y resolverlo. Y entramos en problemas. Debemos hacer como lo hizo Ezequías. Someter, mis queridos hermanos, nuestros planes a la voluntad de Dios. Más bien, pidiendo cada día cuál es el plan de Dios para mí hoy. Porque nosotros no tenemos sabiduría ni siquiera para hacer planes. Necesitamos recibir la sabiduría de Dios. Usar sabiamente nuestro tiempo para dedicarlo a todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo que sea de buen nombre. Todo lo que haya virtud y bondad. De esta forma, mis queridos hermanos, podemos aprender a entregarnos, a aprender la fe y aprender a conocer el amor de Dios cada día constantemente. Entonces, Dios nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegará a nuestros corazones. Entonces ahí logramos alcanzar la madurez espiritual. Se requiere mucho, ¿verdad? Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Se puede, mis queridos hermanos. En Cristo todo es posible. Dios quiere una entrega constante. Esa es la condición para que tú y yo podamos recibir el Espíritu. En el deseado de toda la gente, voy a leer esta última cita, dice, únicamente aquellos que esperamos humildemente en Dios, que velamos para tener su dirección y gracia, se le da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que aquellos que lo pidan, lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones de lo que les he estado hablando. Se le da según la riqueza de la gracia de Cristo. Y Él está listo, mis queridos hermanos, para proporcionarla a toda alma según su capacidad para que la recibamos. Yo esto lo creo fielmente. Mis queridos hermanos, el poder de Dios no está restringido. No lo tenemos porque no lo hemos querido. Le da a usted y yo en esta tarde el derecho legal y espiritual a Dios para que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas, ilumine nuestra mente y nuestro ser y nos haga una persona conforme a la voluntad de Dios. Si en esta tarde usted siente que Dios quiere, te está llamando a que podamos ser mejores cristianos, que podamos recibir el Espíritu Santo, pueda transformar nuestra vida, pueda capacitarnos para lo que está por venir y ayudarnos a mantener firme, es por usted que quiero orar. Mientras hacía este tema, yo decía, Señor, si queda una luz encendida en mi iglesia, permite que pueda ser la mía. Pero yo no quiero que mi luz esté encendida sola. Quiero que mi luz pueda ayudar a encender muchas otras luces. Quiero que mi luz pueda ayudar a encender a mi esposa. Tal vez usted dirá a mi esposa, a sus hijos, a nuestros hermanos en la fe. Una luz a la vez, pero una que encienda la otra. Una vela que encienda otra. Pero permite, Padre, que mi luz brille tu carácter, brille tu justicia, brille tu voluntad hecha en mí. No quiero alumbrar para el mundo, quiero alumbrar para Jesucristo. No sé en qué lugar nos encontramos cada uno de nosotros de manera personal, pero es mi anhelo, es mi exhortación
que cada uno de nosotros anhelemos brillar la luz de Cristo. Y de la única manera que podamos lograr ese objetivo en esta tarde es reclamando el poder del Espíritu Santo. Con esto quiero culminar este tema. No sin antes de hacer la oración, quiero preguntar, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario que desea añadir? ¿Estamos todos claros? Entonces, en cuanto a la pregunta, ¿será posible tener cristianos carnales en la iglesia? Sí, sí los hay. Y hay muchos. Pero el Señor nos ha llamado con nuestra luz a cambiar a esos cristianos carnales y tornarlos en cristianos espirituales por la gracia de Dios. Es mi anhelo a exhortarlo a cada uno de ustedes a que sigan brillando la luz de Cristo. Hermana Sebi. Is it really possible that people that know can go back to the Lord in full force? Okay. Because once you're lukewarm, you have 2 ways to go, but is it really possible that you can actually go full force to the Lord? Ok, buena pregunta. Sebi dice, ¿será posible que si uno estando como tibio, ¿verdad? Like half and half, tú puedas regresar al Dios con fuerza y mantenerte caliente y firme? Bueno, te voy a hablar de el apóstol Pablo cuando perseguía a los cristianos, que dentro de la iglesia parecía que cristiano y no, pero a su manera. Y este es el problema de nosotros, que estamos tibios como a nuestra manera. Pero si nos encontramos con Jesús, ahí es donde está la clave. Si nos encontramos con Jesús y permitimos que Jesús entre en nuestra vida y tome el control absoluto como lo permitió el apóstol, we're going to be full steam. Como el Señor nos llamó. Pero todo está en que nos encontremos con Él y permanezcamos en Él. I didn't think about that. When you said about Paul, I'm like, okay, but he didn't know Jesus. But then again, if we're in the church and we lukewarm, it's because we don't know Jesus. Correcto, porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios dentro de lo que él conocía. Y él pensaba que lo estaba haciendo en el nombre de Dios, justicia al Dios que él servía. Pero cuando ahora en realidad conoció al supuesto Dios que él predicaba, se dio cuenta que en realidad nunca lo conoció. Y ahora les quiso ser fiel. Una vez tuvo ese encuentro con él. Y muchas veces los que están dentro de la iglesia solo tienen conocimiento, pero en realidad no lo han conocido. Pero cuando tenemos ese encuentro con Dios y permitimos que Él tome el control de nuestra agenda, sí podemos volver a la senda y ser fiel hasta el fin. Pero es si nos encontramos con Dios y permitimos que Él tome el control de nuestras vidas. Sí se puede. Ahora, si no le permitimos a Dios, entonces no siempre seguiremos siendo fake. Y en realidad el que estamos engañando es a nosotros mismos. Hermana Mercedes, ¿tiene un comentario? Sí, yo creo que sí, que se puede. Es más, creo que esa es la única cosa que podamos hacer. Porque cuando es lo único que está en nuestras manos, la decisión de entregarnos completamente o no. Si tomamos la decisión de entregarnos completamente, podemos dejar de ser tibios. Porque al entregar su vida en sus manos, todo cambia. Porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú decides vivir completamente, que Cristo viva completamente en ti a través de su espíritu, claro que sí. Claro que se puede dejar de ser tibio. Ahí es donde empieza el crecimiento espiritual. Amén. Bueno, con esto vamos a tener nuestra palabra para que podamos orar y podamos culminar este tema. Y espero que de alguna manera este tema nos haya motivado a nosotros saber en qué lado estamos. Si hemos estado viviendo una vida cristiana carnal, una vida cristiana espiritual. Y si estamos en la espiritual, mantengámonos. Y si estamos en la carnal, Dios ha dado a su espíritu para fortalecernos y transformar nuestra vida carnal en vidas espirituales. Dios nos quiere ayudar para salvarnos. La pregunta está,
se lo permitiremos. La decisión está en nuestras manos. En mi anhelo va a ser mi oración para que nosotros le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y llevarnos a aquel a quien sí puede transformarnos, a aquel que nos puede salvar. El Espíritu Santo a quien nos lleva es a quién, a Cristo Jesús. Y en Jesús lo tenemos todo. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estoy por tan maravilloso tema que has permitido que pudiéramos estudiar, desarrollar. Estoy muy contento por cada una de las colaboraciones, los comentarios dados, porque sé que de alguna manera cada uno de nuestros comentarios, tus palabras, tus consejos, puede ayudar a enfocar la mirada de muchos hermanos que están pasando por situaciones similares y que de alguna manera no se habían dado cuenta de que esto podía ser una realidad. Dentro de la iglesia, estáis viviendo vidas carnales, prácticamente perdidos. Pero gracias te doy porque nos permite revelar estas verdades y exhortamos a que esto pueda motivar a muchas personas a suplicar, a pedir el poder de tu Espíritu Santo. Yo me uno en esta oración junto a mis hermanos. Cada uno de nosotros sé que anhelamos recibir ese poder. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu Espíritu Santo que nos pueda motivar a arrepentirnos, a guiarnos, a encontrarnos contigo, porque anhelamos y reconocemos que en ti podemos encontrar nuestra salvación. Pero una vez salvo, Padre, queremos continuar caminando contigo, queremos aprender a permanecer en ti, porque nuestra salvación no basa de un encuentro. Nuestra salvación basa en aprender a permanecer en ti. Ayúdanos como cristianos hoy a motivar a nuestros familiares a permanecer en ti. Ayúdanos a nosotros a permanecer firmes, a ser un ejemplo para que otros puedan acercarse a ti y no permitas que nosotros seamos instrumentos del enemigo para que otras personas se alejen. Gracias te damos hoy y siempre. Bendícenos, danos una buena semana bajo tu dirección, que cualquier obstáculo que podamos tener en tu nombre podamos tener victoria y con la ayuda tuya podamos conectarnos la semana que viene para que continuemos estudiando tu palabra. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Los veo la semana que viene.